Bueno, y prosiguiendo ahora con la visión que les vamos a dar, pasamos de lo general, la visión de la macroeconomía, ahora nos metemos más, profundizamos ahora en los rubros, qué perspectivas tienen los rubros de producción. Contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Blasina, que nos va a estar exponiendo sobre las perspectivas de los mercados para la carne vacuna, carne ovina y lanas. Eduardo, como ustedes saben, es ingeniero agrónomo desde el año 92, director de Blasina y Asociados. Realizó estudio de posgrado en análisis de mercados en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queirós, en Piracicaba, San Pablo, y además los cursos de Agricultura en la Economía Mundial en Estados Unidos en el 2002 y Sistemas de Información Agrícola en la Universidad de Pensilvania en el año 2005. Dirige la publicación electrónica Conexión Agropecuaria y Ganadería.ui. Es responsable de las páginas de análisis de mercado y de información internacional del Observador Agropecuario. Dirige el programa Tiempo de Cambio en Radio Rural. Está interesado en la aplicación de la teoría evolutiva dentro y fuera de la biología y es autor de Darwin en el Plata, el descubrimiento de la evolución, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ciencia en el año 2011. Fue disertante en TED Talks Montevideo sobre la globalización como proceso evolutivo en 2011 y bueno, y ahora está con nosotros para darnos su visión sobre las perspectivas de los mercados. Muy buenos días, para mí siempre es un honor altísimo poder estar aquí en esta tribuna. La verdad es que agradezco mucho a FUCREA la confianza de invitarme con cierta reiteración. Es siempre un desafío intelectual preparar esta presentación y también un desafío luego de una presentación tan notable como la que hizo Tamara, con esa capacidad para dar un montón de malas noticias con ese tono tan agradable que uno quiere seguir escuchando siempre un poco más y le pegan y dicen, quiero seguir. Realmente una de las cosas que a mí FUCREA me dio desde que era estudiante de la Facultad de Agronomía era una noción de una profundidad de análisis importante y el concepto de ciclo ganadero, que a mí me parecía que realmente me permitía entender bien la ganadería. La cantidad de vacunos crecía hasta que se acababa el pasto, ahí ocurría una crisis, ahí pasaba a abundar el pasto, el stock ganadero volvía a crecer hasta que venía la crisis siguiente. Afortunadamente hemos pasado 10 años de transformaciones tan fuertes en la ganadería que el ciclo ganadero quedó muy diluido, se exportaba ganado en pie, se mejoraba la tecnología, se mejoraba la alimentación y entonces parecía que el ciclo ganadero perdía vigencia. Yo creo que una de las cosas que tenemos que volver a pensar es que tenemos que volver a pensar una ganadería con ciclo ganadero. Tenemos la dotación ganadera más alta de la historia, no tenemos exportación de ganado en pie, llueve y tenemos una primavera nuevamente favorable, de manera que podemos despreocuparnos en el corto plazo porque vamos a ver pasto y vamos a ver un montón de ganado, pero va a haber pasto. Pero vamos a ver el invierno que viene cómo es. Creo que va a ser bastante desafiante. Yo, para contrastar un poco con la presentación anterior y tomando el guante de cuánto hay de cíclico y cuánto hay de estructural, quisiera decir, estructuralmente, mi impresión es que como sector cárnico estamos ante la mejor oportunidad de nuestra historia como ganadería. O sea, nunca tuvimos una oportunidad más grande que la que tenemos hoy. Si la aprovechamos o no la aprovechamos, lo dirá el tiempo. Pero creo que mientras vengo pensando esto desde hace tiempo, en los últimos 2 o 3 meses, también es cierto que me parece que hay una contradicción que es bien llamativa, porque tenemos una demanda por la carne uruguaya que es ilimitada, por primera vez es ilimitada. Somos 3 millones de personas para darle de comer a 1.300 millones de chinos que tienen un consumo bajísimo, que están enamorados de la carne. No tenemos techo. No hay carne en Estados Unidos, no hay carne en Europa. Hay carne este año en Australia porque tienen sequía, pero apenas llueva en Australia se corta la oferta de carne. Los precios internacionales están firmes y, sin embargo,
tenemos que hacer esta actividad en un momento en el que la ganadería atraviesa el mayor ajuste de los últimos 3 años. Una baja de precios que en realidad no sé qué precio estarán pasando hoy, pero todas las semanas casi no tenemos un precio porque todas las semanas cae 7, 8, 10 centavos. Y eso en un momento pico de primavera, lluvia, no siempre supone que el pasto es lo más inflacionario que hay en la ganadería y tenemos el mayor ajuste de 3 años. Acá hay realmente una contradicción muy llamativa, muy llamativa. Y muy llamativa si vemos, por ejemplo, el precio, que muchos de ustedes me podrán decir, bueno, y este precio de 3.20 y algo, capaz que hoy ya no está, capaz que hoy tenemos que ponerlo más abajo. O sea, un muy fuerte ajuste, luego de 3 años en que esa franja de entre 3.45 y 4 dólares era una franja que no se movía. Habíamos llegado a una planicie de estabilidad en la ganadería muy importante y se quiebra en un momento en el que uno no ve ninguna noticia internacional que diga apareció una vaca loca en no sé dónde o apareció una bacteria en algún lado. No hay noticias de afuera que marquen eso. Y sí tenemos realmente una situación que si nos ponemos a pensar el mediano plazo, estamos parados en un momento que esperamos décadas. Que cuando entrábamos a la Facultad de Agronomía nos decían, el día que pase eso, bueno, cambia todo. Bueno, cambió todo. Los chinos son el principal comprador de la carne uruguaya. Hace ya más de un año que les vendemos carne. No le compran a Estados Unidos porque usa hormonas, no le compran a Brasil, no le compran a Paraguay, no le compran a Argentina. Le compran a Australia, a Uruguay y un poquito a Nueva Zelanda. Entonces, y esto es un fenómeno realmente estructural. Es lo mismo para carne ovina, es lo mismo para soja, es lo mismo para leche en polvo. Es el ascenso del consumo de proteínas en las economías emergentes y en la principal economía emergente. Entonces, realmente lo que tenemos por delante, con trazabilidad, con todo lo que ya sabemos, que nos da un prestigio inédito y con una visibilidad como país como nunca la tuvimos, es la mejor oportunidad que hemos tenido en la historia. Veremos dentro de 5 o 10 años cómo nos juzga la historia en cuanto a si la aprovechamos o no la aprovechamos. Pero esto es un cambio realmente muy radical. Si miramos en el mundo cuál ha sido la trayectoria de precios, si miramos lo que ha sido Europa, bueno, el novillo en Gran Bretaña, el novillo en Irlanda, el novillo en Estados Unidos, no pasa nada con la carne. O sea, este ajuste de precios con la demanda de carne no tiene nada que ver. Con los precios internacionales tiene poco que ver, aun cuando Australia, que es el verde, sí, ha tenido un año seco, ha tenido un año de oferta muy grande, ha estado incluso por abajo de 3 dólares el novillo y Uruguay ha tenido un precio por arriba del de Australia, que era algo que no pasaba. Pasó muy ocasionalmente, digamos, en los últimos tiempos. Y este es tal vez un gran argumento de la industria, decir, bueno, no podemos estar arriba de Australia. Bueno, no podemos estar, pero hemos estado, y Australia tiene más cebú que nosotros, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, ¿debemos preocuparnos porque la demanda de carne se está cayendo, porque los precios internacionales de la carne se caen? No, no deberíamos preocuparnos. Pero sin embargo, nos agarró el pelotón. Nos escapamos del pelotón durante un par de años y, por ejemplo, nos ha pasado Paraguay como precio de carne, lo cual es realmente un toque de alerta. ¿Por qué nos pasa Paraguay como precio del novillo? ¿No? Realmente es una situación... Yo francamente no la esperaba y no tengo explicaciones claras para dar desde la oferta y la demanda. No hay una gran oferta, hay una demanda persistente. Tenemos que buscar explicaciones por otros lados. Hemos vuelto a entreverarnos con los demás precios. Y estamos, tal vez, cabe preguntarse, veníamos de una etapa pre-2011, pasamos a esa franja de 3.50 a 4 dólares, con algún momento de 3.40, hoy estamos tal vez entrando en una nueva etapa. Vamos a volver, esta gráfica termina el año simétrica, empieza en 3 y termina en 3, ¿y cómo sigue? Creo que eso es, en la coyuntura, una pregunta ineludible. ¿Qué pasó acá? Si vemos los precios de exportación,
¿Hay una pequeña baja? Sí, hay una pequeña baja, pero el precio de exportación no salió de la referencia de entre 3.50 y 4 dólares. ¿Por qué a mí me gustaba esa franja del novillo de 3.50 a 4? Porque uno dice, bueno, en el precio de exportación la franja se cumple, en el novillo se podrá cumplir. Y se podría cumplir porque en el mercado interno se vende más arriba que la exportación y la vaca, por ejemplo, no se ha movido de los 4 dólares, la media res. O sea que uno suponía, sin que hubiese un empuje de oferta de ganado gordo avasallante, que esa podía ser una situación estable, y una situación estable que cada mes que se ganaba de estabilidad generaba más interés en entorar, más interés en comprar toros, más interés en sacar más terneros, y que iba generando esa percepción de los 3 millones de terneros, que tendrá que ver con primaveras lluviosas, pero que podemos suponer hay un cierto porcentaje que también tiene que ver con que el negocio de la cría funcionaba, el negocio de la invernada funcionaba, y todo iba bastante bien. A nivel internacional, inclusive, aunque los precios de la carne ovina son más volátiles, son precios que por lo menos los que obtiene Uruguay hasta están subiendo y están hoy en 4.000 dólares y con flechita para arriba. Luego de haberse disparado a niveles de 6.000, producirse una destrucción de demanda, un ajuste fuerte, ahora están dando la vuelta y están sí muy nítidamente separados de todo lo que fue la historia de la carne ovina en Uruguay. De manera que afuera no se ven problemas. Acá adentro hay una lógica radicalmente distinta en este año en lo que ha sido el precio del cordero y lo que ha sido el precio del novillo. El precio del cordero todas las semanas va ganando 1 o 2 centavos, 1 o 2 centavos. Yo creo que lo vamos a ver en 4 dólares en el año próximo. Y el precio del novillo ha tenido un segundo semestre francamente decepcionante. Bueno, entonces, ¿por qué si hay precios buenos de exportación y una primavera que no genera oferta, tenemos un ajuste? Bueno, yo creo que hay una situación que sí es real, que es que hay muchas industrias que no han ganado dinero en 2011 y no han ganado dinero en 2012. No sé, no creo que sean todas las que no han ganado dinero, pero hay efectivamente industrias que seguramente cuando mandan sus reportes a sus casas matrices le dicen, che, pero ¿y cómo? Uruguay, trazabilidad, no sé qué, pero números en rojo. Algo hay que hacer ahí. ¿Qué es lo que ha empezado a cambiar? Por eso lo del ciclo ganadero. Es decir, venimos en 3 años donde el ciclo ganadero, que es como un péndulo, era estímulo a la cría, estímulo a la cría, estímulo a la cría, ternero de 3 dólares, ternero de 2.60, ternero de 2.80, más terneros. Tenemos poca oferta, tenemos mucha capacidad instalada. El mercado daba la señal muy claramente de, señores, por favor, más terneros. Finalmente los más terneros llegaron. El último DICOSE ya da récord de terneros en Uruguay, cruza por primera vez los 2.8 millones de terneros. Y a mí que me gusta pronosticar y me gusta hacer pequeñas apuestas, yo tengo apostado que el DICOSE próximo va a dar más de 2.9 millones de terneros. No dará 3 millones de terneros, pero yo creo que va a dar, si no da 3, va a dar 2.90 y pico. Espero ganar esa apuesta. Tenemos una segunda generación abundante de terneros y con estas lluvias, casi uno se animaría a decir que con estas lluvias y este stock de vacas de cría, salvo que pase algo muy raro, tenemos casi asegurado una tercera generación abundante de terneros. Por lo tanto, hay ahí sí un primer cambio en términos de ciclo que el mercado ya no va a decir, señores, más terneros. El mercado va a decir durante los próximos 3 o 4 años, señores, por favor, saquen lo más rápido posible esos terneros. El ternero va a bajar, el negocio de la invernada va a mejorar, el grano va a bajar y se va a configurar un escenario en el cual el mercado va a decir, señores, por favor, invernen un poquito más rápido. Por favor, invernen más vacas, que ya de vacas ya retuvieron lo suficiente. Y esa va a ser una señal que va a persistir durante 3 o 4 años como lógica cíclica de decir, bueno, ya el stock ya se aceleró, creció, se aceleró, ahora se tiene que estabilizar. Yo creo que hubo un hecho político muy fuerte este año en la ganadería, que es esa presión que ejercieron los productores de decir, bueno, queremos que la industria divulgue todo lo que pasa desde que llega el novillo hasta que sale la cuarta balanza, y si no es por consenso, que sea por decreto. Ese es un hecho político fuerte.
Los productores ganaron una pulseada. Bueno, yo creo que ahora la industria está ganando otra pulseada. Es decir, bueno, está bien, yo te muestro todo, pero te bajo 50, 60 centavos el precio del novillo. Y creo que eso es como un ajedrez. Bueno, las blancas comieron un alfil, las negras comieron un caballo y una torre, digamos. Entonces, esto yo creo que tiene más peso en el corto plazo que en el mediano plazo. Yo creo que en el mediano plazo, si seguimos exportando la carne a 3.700, 3.800 dólares de tonelada, si seguimos los uruguayos comiendo vaca a 4 dólares el kilo y novillo a 5 dólares por kilo, en el mediano plazo no vamos a perder esta estabilidad que la ganadería ha conquistado en base a mérito propio, en base a abrir mercados, en base a posicionarnos como un país serio. De manera que yo creo que pasada esta turbulencia, que es además una turbulencia que estacionalmente en la segunda quincena de noviembre y en diciembre suele darse, los frigoríficos saben que el productor tiene que vender, el productor sabe que tiene que vender y suele darse, este año se da con muchísima más intensidad. Tamara decía, bueno, ¿cuánto hay de estructural y cuánto hay de cíclico? Y por supuesto que hay un poco y que es muy difícil determinar cuánto. Estamos ciertamente en una etapa del precio de los alimentos y de la energía donde debemos esperar precio de alimentos y precio de energía a la baja. Este es el índice FAO, los precios tuvieron un cambio estructural a mi gusto en 2002, pero también tuvieron un cambio estructural que lo mencionamos en la jornada pasada. Los americanos han encontrado una nueva manera de sacar petróleo y gas, el precio del petróleo baja, la importancia del etanol, que en estos años fue decisiva para tratar de amortiguar la crisis energética, se va diluyendo, las áreas agrícolas crecen todos los años, cada vez más maíz, cada vez más soja, inclusive cada vez más trigo. Si no fuera por Argentina, tendríamos un trigo a 230, 240 dólares. Y sería otra la agricultura uruguaya, de modo que tenemos acá un precio en ajuste nominal y en ajuste real. Pero este ajuste involucra a la carne, en el corto plazo no. Es decir, si desagregamos ese índice de la FAO, el precio de la carne ni se entera. Pero miren lo que es el precio de los cereales. Si no fuera por Cristina con el trigo, teníamos otra lógica, vamos a tener un precio más bajo de maíz, vamos a tener un desafío con el sorgo y la soja se va a ir recostando paulatinamente sobre los 400 dólares y los 500 van a demorar en volver. ¿Qué es lo que baja? Baja la energía, baja el azúcar, que es lo más parecido a la energía, y bajan los cereales que estaban muy directamente involucrados con la energía. Y baja la soja, que también tiene un cierto involucramiento con la energía. Pero de nuevo, en términos de ciclo ganadero, si voy a tener terneros baratos, si voy a tener maíz barato, la ecuación es radicalmente distinta a la que tuvimos en 2011, en 2012, en 2010. Cambia completamente la jugada. Pero ciertamente, como promedio, la humanidad, luego de 10 años de precios altísimos de alimentos y energía, empieza a encontrar la manera de nuevo resolver eso razonablemente. Muy lejos vamos a estar de volver a los precios del siglo XX. Mientras los chinos coman proteína, como están reconvirtiendo su dieta, y todos los países emergentes sigan reconvirtiendo su dieta a consumir más proteína animal, no volvemos a nada parecido al siglo XX. Pero las euforias y las locuras y las primaveras árabes, porque el precio del pan se disparaba alocadamente, eso se aplaca. Y pasamos de un maíz de 300 dólares a un maíz de 200 y pocos dólares, y veremos en el próximo otoño si no tenemos un maíz de 190 o 200 dólares. Eso es un cambio fuerte a partir de 2014, que ya lo estamos empezando a ver. O un desafío para los planes de uso y manejo de suelos también. Entonces, hemos tenido un cambio de fase en el ciclo ganadero, también por una razón, por lo menos en parte política. Pasamos de una ganadería totalmente o casi totalmente abierta a una ganadería que, sea por el alto precio del ternero, o sea porque la gente pedía permisos y demoraban en dárselos, o hagamos la interpretación que sea, en la práctica hemos pasado de exportar ganado en pie fluidamente a casi no exportar ganado en pie. Hemos pasado de una ganadería de escasez de terneros como elemento principal a una ganadería que hoy dice, terneros hay abundantes.
Hemos pasado de una ganadería donde sobraba el pasto a una ganadería donde será este verano, será el próximo invierno, capaz que ligamos mucho con el clima y la tiramos un poco más para adelante, pero a la velocidad que está creciendo la población de vacunos, antes o después, el pasto va a faltar. Tal vez tenemos un cambio técnico vertiginoso, tal vez hacemos un salto cuántico en el área de praderas y verdeos y en el uso de raciones y núcleos proteicos y un menú maravilloso, y eso no pasa. Pero yo diría que lo más probable es que este invierno o a más tardar el otro vamos a tener una situación donde van a haber productores que van a vender obligados ganado y van a haber productores que van a comprar a buen precio ganado. Del estímulo furioso al criador, con un ternero a $3, al estímulo creciente al invernador, y de una industria que estaba a la defensiva porque conseguía poco ganado, porque había poco ternero, porque el invernador tenía que reponer carísimo y entonces aguantaba el novillo hasta que tuviera 500 y pico de kilos, a una industria que ahora dice, yo te pago poco, pero vos igual vas a comprar barato. Entonces, el problema no es tan grave para ti. Tú vendes mal, pero compras bien. El problema siempre es del que está último en el dominó de la ganadería. El problema es del ternero. El ternero se ha caído de una manera muy importante y yo diría que ahora la exportación en pie pasa a ser una especie de causa nacional urgente. O sea, a esto si no se le pone un piso con la exportación en pie, la industria no va a tener apuro por cambiar su lógica de precios y el invernador va a trasladar la lógica de precios que recibe a la hora de comprar. Es decir, esto es realmente algo muy importante porque además tenemos la mayor oportunidad de nuestra historia para venderle carne a China. Pero si esto sigue bajando, la gente va a decir, bueno, no tengo que producir más terneros. Los 3 millones resultaron ser un castigo, como siempre, cada vez que se produce más, va a haber un discurso sumamente regresivo, es decir, ¿para qué queríamos los 3 millones de terneros? ¿Para que nos pagaran en vez de $3 el ternero 1,80? Bueno, entonces mejor nos quedamos con 2.400.000 y no nos complicamos la vida. Entonces acá nos estamos, en cierta manera tenemos un camino de bifurcación. O damos la señal de que los terneros a 1,90 se van al que lo compre y si viene alguien a comprar un novillo gordo y lo quiere pagar 3,80 y llevárselo a la China, le mandamos los novillos gordos a la China con una cinta de regalo y nos aseguramos un precio y seguimos creciendo, o seguimos con la lógica de el que tiene más fuerza en cada momento le impone las condiciones al conjunto. Es un momento bastante decisivo. Yo creo que una digresión sobre cómo ha cambiado la cría, que yo creo que ha cambiado mucho. Si miramos la tasa de destete, no cambia la tasa de destete, una discusión viejísima. Y yo creo que la tasa de destete va a seguir sin cambiar. Pero lo que sí cambia es que se acelera la recría. Eso me parece que va a generar, a partir ya de 2014, un aumento en la oferta de hembras muy grande. Porque tenemos un periodo muy largo de retención, estamos con la faena de hembras más baja en 9 años, pero además creo que de las cosas que a nivel microeconómico más le cambian los números al productor, es decir, en vez de tener una vaquillona 3 años, la pongo rápido a generar terneros. Y eso es un proceso que me parece que ha cambiado fuerte, ha aumentado muchísimo la dimensión del rodeo de cría en la misma superficie, tenemos la misma tasa de destete, pero tenemos récord de vacas de cría en una ganadería que no crece en área. Y eso me parece que va a generar una aceleración en la presión de selección. El año pasado muchos productores con los que yo he conversado decían, bueno, si fallaban las vacas el año pasado, pero con el ternero a $3 les dábamos otra chance. Ahora, vaca que falla no va a tener seguramente otra chance, va a haber más venta de vientres jóvenes, más descarte, más engorde de vacas. Y bueno, lo que tendría que haber también, me parece a mí, por parte de los criadores es, señores, estamos en una etapa del ciclo ganadero donde van a haber periodos del año que la gente va a vender obligada al precio que le quieran comprar, a cualquier precio. Bueno, que no le toque a ninguno de ustedes, o sea, logren mantener una capacidad de administrar el momento de venta y tal vez de generar terneros más grandes que los terneros típicos de 6 meses. Y tal vez también decir, traten de evitar la venta de la vaca de invernada flaca porque me quedé sin pasto y bueno, capaz que hay que producir menos terneros y engordar más vacas como criador. Bueno, luego de esa digresión, me parece que de los últimos datos de DICOS, el elemento más fuerte, más impactante, es un stock de vacas de cría récord, pero además creciendo a una tasa
realmente muy importante. Y a la espera de incorporar las vaquillonas que van a ser el fruto de estas dos pariciones muy abundantes. Es decir, hay una cantidad de hembras jóvenes haciendo cola para entrar en ese rodeo que permiten suponer que esto no se va a detener en el corto plazo. Porque además con esta primavera, que estamos confirmando, si se quiere, con estas lluvias, bueno, en principio no va a haber una presión para que esto disminuya. Ahora, nos vamos a 4,5 millones de vacas de cría. Producir 3 millones de terneros es tener una tasa de destete apenas estándar. O sea, el asunto de los 3 millones de terneros es que como la base de vientres crece de una manera muy importante, ya no se precisa una tasa de destete fuera de lo normal para llegar a esos 3 millones. Es una situación estructuralmente nueva. Por decir algo que es tal vez una manera idealista de pensar, pero si estabilizáramos un novillo a 3.50 y un ternero a $2, y los chinos nos siguen comprando, y los complementamos con Estados Unidos que no va a tener carne, con Israel, con todos los mercados que tenemos, en realidad esto puede seguir creciendo, quién sabe si no se puede seguir creciendo hasta los 3 millones de vacunos faenados. Bernardo hizo aquel estudio en el que mostraba que había un potencial para crecer técnicamente muy amplio. Entonces, esto es lo que nos jugamos en esta turbulencia de precios. Esto va a seguir creciendo o la gente va a decir, en el 2014, con un ternero abajo de $2, lo que tenemos que hacer es facturar vacas, engordar vacas y facturar con las vacas, porque ¿para qué las vamos a guardar para producir más terneros? Pero esto nos da el potencial de sostener los 3 millones de terneros en la medida en que sostengamos 4,5 millones de vacas. Los 3 millones de terneros, de nuevo, capaz que estos 3 millones son 2.930.000, 2.940.000. Yo creo que van a ser más de 2.900.000. Y el desafío es ver si logramos estabilizar una situación como esta. Este fue el primer salto que dimos cuando Estados Unidos y Canadá nos abrieron vacunando. La gente tuvo una señal clara de que se podía apostar y Uruguay pasó de un promedio de 2 millones a un promedio de 2,5 millones, 2.600.000, y cada año íbamos metiendo 50.000 terneros más. Nos agarró la última seca grande, 2009-2010, volvimos a la situación anterior y ahora estamos como acá, si se quiere. El asunto es si lo que tenemos por delante es esto, estabilizar 2.900.000 o 3 millones, o si lo que tenemos es una crisis forrajera en el próximo invierno o en el primer verano seco que venga que nos hace caer de nuevo. Eso sí, no hay manera de pronosticarlo, pero va a depender una parte del clima y otra parte de las señales que se den en los próximos semanas o meses. Por ahora, la actitud de los productores es de retener vacas todo lo posible. Estamos, como les decía hace un rato, con el menor nivel de faena de vacas desde 2004. Es decir, el productor, luego de la sequía, que lo llevó a faenar muchas vacas, viene reteniendo y reteniendo y reteniendo con toda la razón. Porque si uno sale al mundo y le dicen, Uruguay, qué país bárbaro, todo el ganado trazado, cajas negras, no da hormonas, vienen los extranjeros acá y dicen, pero acá el ganado come pasto. El otro día me decía un americano, ya están los novillos con la bosta hasta la rodilla, están en tanta escherichia coli que hay que pasarle cloro a la carne y queda esa babosa rosa que es... Gente que es meramente consumidora, que no son ganaderos, pero que ven acá las vacas y dicen, pero esto, ¿cuánto hay que pagar por comer carne de esto? Entonces, es lógico hacer la apuesta cuando además China nos compra 100.000 toneladas de carne por año. O sea, ya tenemos 100.000 colocadas a China, que si tuviéramos 200.000, o sea, agregar 100.000 toneladas de carne en China es como tirarle un vaso de agua al Río de la Plata. O sea, no pasa nada. Entonces, es la primera vez... Yo me acuerdo de la jornada ganadera cuando veníamos a escuchar cuánto había de stock regulador en la Unión Europea y cuando saliera eso no le vendíamos carne a nadie porque salía la carne regalada por el mundo. El mundo de la carne ha dado un giro de 180 grados y la ganadería uruguaya ha dado un giro de 180 grados. Es lógico retener vientres, pero si el ternero se va a 1,80 deja de ser lógico. En realidad lo que nos está pasando es que no le vendemos más carne a China porque no tenemos, o sea, China arrancó en septiembre del año pasado, probó con ganas la carne uruguaya, en noviembre confirmó
Y a partir de ahí creció hasta que nos quedamos sin carne. En realidad lo que pasa no es un problema de que China no quiera carne, es que nosotros no tenemos carne para mandarle. Llegamos a nuestro propio techo circunstancial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de esta primavera? Cambiamos el ciclo de fase. Ya no hay que retener, ya hay que simplemente mantener la inercia de los vientres, mantener una inercia de leve aumento de población, pero ya hay que ir estabilizando la población. Va a aumentar mucho la oferta de terneros en este otoño, va a aumentar la oferta de vacas de invernada, es decir, mucha vaca con ternero al pie va a salir del rodeo una vez que sea destetado. Estamos por primera vez en esta primavera con más de 12 millones de vacunos. Cuando venga el próximo DICOSE, con la faena que haya en esos meses, se va a ir a 11.9 seguramente, y vamos a ir rumbo a un DICOSE de 12 millones en 2015, primera vez. Estamos en un récord de vacas de cría que creo yo va a ser persistente, salvo catástrofe climática, y vamos a relaciones de reposición más favorables a la invernada. Tal vez estamos también en un cambio en la lógica del engorde de machos, donde aparece una diversidad bastante mayor, se le puede vender al frigorífico el novillo gordo o se le puede vender el novillito para la 481, tal vez con todas esas alternativas que por ejemplo Álvaro Simeone propone, vamos a ir limitando la venta de terneros destetados para ir vendiendo terneros con más edad, más preparados, más pesados, eligiendo más el momento de venta. Aparecen el ciclo completo, pero también los ciclos incompletos que aquí FOCRE ha estudiado. Y tal vez vamos a una lógica de una lógica muy homogénea en el engorde, a una lógica más adaptada a cada campo. Yo creo que con relación de reposición más favorable y con un precio internacional del maíz que va a estar muy bajo en 2014 comparativamente con lo que fue, vamos a un mayor uso de granos en todos los eslabones, y más con la carga que vamos a tener. Y las invernadas más cortas van a tener mucho más sentido porque haga donde lo haga el piso de la exportación de ganado en pie, pasamos de un ternero de 2.50 a un ternero de $2. Será 1.90, 1.80 o 2.10 o 2.20, pero vamos a una lógica donde la circulación, la velocidad de reposición va a ser más interesante. Estamos en un momento de aumento fuerte en el stock mundial de granos, particularmente de los forrajeros, y me parece que la buena parte del éxito productivo es cómo combinar mejor pasto y grano. Pero esto también nos muestra que estamos en un momento impresionantemente bueno entrando a China y sin competencia de Estados Unidos. Dentro de 4 o 5 años, o sea, ahora empiezan los estadounidenses a tener maíz barato, van a salir con pollo barato el año próximo. El precio de los lácteos yo creo que en algún momento por la producción de Estados Unidos se va a moderar, también por la producción de Nueva Zelanda, posiblemente en la próxima primavera. Y la carne lo que tiene de bueno es que es lo que más demora, porque los pollos los sacan, no sé, en 70 días, tal maíz barato, le damos a los pollos en 70 días. Pero generar un novillo, afortunadamente, cuesta muchísimo más. Estados Unidos va a empezar ahora una retención muy fuerte de vientres, va a tener una restricción muy fuerte en la producción de carne el año próximo, pero porque empieza a armarse para sacar carne con la nueva lógica y empieza a desmontar todo ese sistema de hormonas que durante decenas de años, dijo la Organización Mundial del Comercio, no pasa nada porque la hormona no llega al churrasco, y ahora los chinos le dicen, no me importa si llega o no al churrasco, no te compro, y rápidamente empiezan a decir los frigoríficos, señores, no den hormonas, no den promotores de crecimiento, empieza a acomodarse para entrar al mercado chino. Entonces tenemos ahí una ventana de 3-4 años muy buena, pero la competencia se nos va a venir. Entonces, bueno, la relación de reposición yo creo que se va a ir recostando posiblemente sobre el 1.10, o sea, esto va a ir ajustando. Yo creo que el novillo gordo no tendría que ajustar a lo que ha ajustado en estos días. Yo supongo que en enero va a empezar a recuperar parte de lo perdido. Igual, con un ternero muy barato, la industria va a saber que el invernador va a estar dispuesto a aceptar precios más bajos de los que aceptaba. Es posible que en términos de precio promedio 2014 esté por abajo de 2013, pero yo creo que creo que la relación de reposición se va a ir acercando a la paridad. Y acá el
el tema del ciclo. O sea, tenemos una carga por hectárea que por primera vez en muchísimos años tenemos que empezar a mirarla. Cuando teníamos ovinos, teníamos cargas más altas, ciertamente. Pero si miramos la carga por especie, en vacunos vamos a una carga como no hemos tenido. Tenemos menos ovinos. Habrá que reflexionar qué implica esto desde el punto de vista de las pasturas. Capaz que con menos ovinos se soporta más carga, pero ciertamente lo que es muy difícil de creer que se pueda sostener es aumentar la carga a esta velocidad de pendiente y que sorteemos todos los inviernos alegremente o todos los veranos alegremente. Creo que ahí en algún momento, cuando el clima no acompañe, va a haber un salto de oferta. Entonces, algo que me dijo un productor en una presentación donde ya advertíamos de la alta carga, yo creo que el gran desafío es, señores, que el invierno que viene no nos agarre agosto y haya que salir a vender al precio que sea. Eso es como el alerta que uno pretende dar. Y bueno, un productor decía, no hay nada más lógico que preparar comida para el invierno. Creo que eso uno debería decir, bueno, como criador no debe vender presionado por la falta de pasto, o sea, no se puede. Pero si soy invernador, dado que hay miles de criadores y van a haber algunos cientos que van a vender presionado por la falta de pasto, el invernador va a tener momentos donde va a comprar mejor que años anteriores. En otoño, cosecha de cultivo de verano, con un cosechón de Estados Unidos ya levantado que está terminando de cosecharse, el grano va a estar más barato, o sea que está interesante para prepararse y para ayudar a sacar esos 3 millones lo más rápido posible, que es lo que el mercado va a pedir. La faena va a subir en 2014, pienso yo, principalmente por vacas. Pero ya en 2015 vamos a tener los terneros de la aparición de la primavera pasada que van a estar entrando con una presencia más fuerte. Entonces, bueno, básicamente es esperar a ver cuándo se da el próximo traspié climático. Después de la sequía del 2010, venimos ligando en términos de clima para la ganadería de una manera significativa. Pero lo que no se recuperó, por lo menos hasta el DICOSE de 2012, es el área de praderas. Ese es otro dato que me parece que es significativo. Veníamos en ascenso con las praderas y luego será por la expansión agrícola, será por la sequía. Lo cierto es que pasamos del 1.700.000 al 1.400.000 y pico y no hemos recuperado. Entonces, no solamente tenemos una población muy grande, estamos faenando poquísimas vacas, sino que además el área de praderas no viene creciendo como para compensar eso. Yo soy muy optimista con la carne ovina, creo que la carne ovina tiene un lugar fuerte y debería tener un lugar mucho más fuerte y debería interactuar con la agricultura en los puentes verdes. Y básicamente acá, así como uno podría decir, bueno, comparémonos con Australia en precio de ganado vacuno, comparémonos con Nueva Zelanda en precio de ganado ovino, de carne ovina, y el precio del cordero en Nueva Zelanda hizo una lógica bastante parecida a la uruguaya. Venía de un 2011 espectacular, ajustó hasta comienzos de este año y este año viene repuntando una trayectoria igual a la de Uruguay. Afortunadamente se viene recuperando demanda. Si miramos los precios de exportación, aquí los frigoríficos pueden tener un argumento. Si miramos el corto plazo o lo que ha sido el año en los precios de exportación, el precio de exportación de la carne vacuna sí ha bajado un poquito de los 3.750, 3.800. En las últimas semanas se ha caído a 3.600. La carne ovina al revés. De ese mismo eje de 3.700, 3.800 se ha ido a los 4.000. Un poco podemos concederle a los frigoríficos que hay un ajuste externo leve en los precios. Sí. Y hay un ajuste afortunadamente simétrico y opuesto, favorable, para la carne ovina, donde también, novedad de este año, o novedad que empezó gradualmente en septiembre del año pasado, los chinos no solamente quieren toda la soja, no solamente quieren la leche en polvo, no solamente quieren la carne vacuna, carne ovina también quieren. Entonces, eso como sociedad para Uruguay es un cambio estructural potencialmente. Si ordenamos las cuentas macroeconómicas, si mantenemos una competitividad razonable, si somos prolijos, si somos serios, si cuidamos los mercados, esto es un cambio que puede ser potencialmente un antes y un después.
Y en la lana, yo creo que la lana es lo que más sufrió el ajuste de la crisis europea, pero también me da la impresión, y Tamara seguramente que puede tomar como un atrevimiento que yo opine de esto, pero me parece que lo peor para Europa ya pasó. Me parece que venimos de 2 años donde en cualquier momento se caía todo, en cualquier momento había que echar a los griegos porque iban a tener que salirse del euro, y me parece que esas discusiones ya pasaron. Y que bueno, España hizo un ajuste fenomenal, tiene una desocupación terrible, pero la economía da algunas señales de querer crecer. Y me parece que la lana de alguna manera refleja eso. O sea, durante todo el periodo que Europa iba a peor, la lana iba a peor. Y ahora se va recuperando. Y esta sequía de Australia, que los ha llevado a tener una oferta ganadera tan abundante este año, también está llevando a que pronostiquen menos producción de lana el año próximo. Falta de agua en Australia no es lo mismo que acá. Falta de agua en Australia es también producir menos lana. Y afortunadamente Australia va a producir menos lana el año próximo. Entonces, en este momento que es de una turbulencia tan grande y donde una vez habla con productores y dicen, pero los frigoríficos nos van a llevar el novillo a $3, esto es un bajón. Yo creo que no hay que perder de vista el concepto de oportunidad. La demanda por carne supera por varios años a la oferta que tiene Uruguay para dar. No es una cuestión solo de China. Falta carne en Estados Unidos, falta carne en Europa. En Australia va a faltar carne apenas llueva. Los precios de exportación no se han caído. O sea, $3.600 de precio de exportación es un buen precio de exportación. Estados Unidos, que apostó a un sistema productivo donde era producir lo más posible, de cualquier manera tiene que desarmar eso, no le va a ser fácil. Y bueno, hemos pasado un año en el que la situación económica no era muy buena, en que Australia tiene una oferta récord. Bueno, lo hemos pasado sin un cambio tan drástico. Si tomamos el stock ganadero en el último año del siglo pasado como 100, bueno, Estados Unidos cae, la Unión Europea cae y nosotros crecemos. Y esto es en realidad un proceso de migración de la ganadería bastante estructural. En realidad la ganadería se va a las zonas de baja densidad de población, subtropicales, y se va de Europa estructuralmente. ¿Cómo va a seguir esta gráfica? Para mí, Estados Unidos, ojo, porque Estados Unidos va a levantar. Estados Unidos con maíz barato levanta el stock. La Unión Europea me parece muy difícil que dé vuelta esta tendencia. Nuestro gran competidor como productores de carne de primera división es Oceanía, pero si uno mira Oceanía, uno dice, sí, producción récord de Australia por este piquito, y hoy salen las proyecciones de Luzda para 2014, una lástima que no hubieran salido ayer, pero salen justo hoy esta tarde. Pero ¿cuánto puede crecer Oceanía? Y Oceanía no puede crecer. Oceanía son 2 millones de toneladas todos los años, a veces 150.000 toneladas más Australia y nos complica, y a veces 150.000 toneladas menos Australia y nos deja espacio. Y lo que crece es el Mercosur, que creció a una velocidad alocada, que luego tuvo la crisis de la ganadería argentina, pero que también Brasil y Uruguay acá faenaron más de lo que podían sostener, y que está retomando el crecimiento y que va a seguir creciendo, porque Paraguay y Brasil van a seguir creciendo, e incluso Argentina seguramente, después que venga la devaluación y después que vengan las elecciones, donde haya un gobierno que diga, señores, vamos a dar reglas un poco más claras y vamos a tener un dólar a no sé cuánto, seguramente van a haber ganaderos que van a decir, bueno, volvamos a apostar a producir. Así que ojo, porque en el mediano plazo se nos termina también la fiesta de que los argentinos no tienen trigo, no tienen carne, no tienen nada, y nosotros ahí vamos. América del Norte tiene también dificultades para crecer, tuvo el golpazo de la vaca loca y recuperó, pero América del Norte es 1.600.000 y en 2014 y 2015 va a exportar menos por recomponer stock, no va a haber prácticamente faena de vientres. Y el fenómeno de la India, un fenómeno curioso que es casi otra cosa distinta a la carne uruguaya, es el abastecedor de los países musulmanes básicamente, pero con un crecimiento exportador realmente notable. Para ir cerrando la mirada del 2014, estamos en un piso de faena que ahora empieza a crecer
y veremos hasta dónde. Pero la faena yo creo que va a subir 200.000 cabezas en 2015 y va a subir otras 200.000 en 2016 y va a ir subiendo de a 200.000 por año. Tal vez con un precio más bajo del novillo y con una oferta que se percibe en ascenso, volvamos a tener movimiento en la industria frigorífica. Como Minerva anunció en esta semana que tenía de nuevo interés en Uruguay y Paraguay. Creo que tiene mucho más interés en Paraguay que en Uruguay, francamente, pero puede volver. Me parece que es interesante, como resumen del año, los movimientos de competencia que ha habido entre los frigoríficos brasileños. Ese sigue siendo algo que nos va a deparar noticias importantes, pero digamos que lo que ha sucedido entre JBS y Minerva en este año no deja de ser llamativo. Entonces, si yo tuviera que establecer un marco, diría, yo pienso que el precio del novillo va a seguir siendo un precio estable y va a seguir siendo un precio que le va a cerrar a los productores ganaderos, posiblemente algo por debajo de 2013. Pero me parece que estamos mirando una parte de la película, que es la parte que tiene acción y que parece que todo termina mal, y luego vamos a tener en enero un comienzo a regresar a una cierta normalidad, que capaz que la franja en vez de irse de 3.50 a 4 se va de 3.30 a 3.70, tal vez, pero que no va a ser algo demasiado dramático para el invernador. El ajuste del gordo se va a trasladar al ternero y se va a trasladar a la vaca preñada. Y cuanto peor serán las señales, más fuerte se va a trasladar. Vamos a pasar de invernadas largas a invernadas cortas, tal vez que de criadores netos hay que pasar a criador invernador, capaz que hay que producir menos terneros y más vacas gordas en los predios criadores. Va a haber una oferta de vacas importante a partir del otoño. Y empezamos una trayectoria de crecimiento en la faena que veremos hasta dónde la logramos llevar sustentablemente. Es decir, para mí el 2014 es muy parecido al 2004, es decir, veníamos en esta lógica de faenar 1.700.000 y pico, y en 2004 dimos un salto y siguen 2 saltos más. Bueno, el 2014 yo creo que va a ser un año de 2.200.000, y el 2015 va a ser de 2.400.000, y el 2016 va a ser de 2.600.000, y seguramente vamos a cruzar estos récords, porque vamos a acumular por lo menos 3 pariciones buenas. Si este entore es normal con esta primavera, va a ser también una aparición abundante. Y luego, si las señales de precios con grano barato y carne estable lo permiten, podemos sostener una aparición de 3 millones de terneros, más o menos 100.000, que permitan faenas estables de 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000. Ese es el gran desafío, y el de resistir cuando el clima no acompañe. En ovinos, me parece que lo importante es 2014. Australia no va a aumentar la producción, va a bajar levemente la producción, va a bajar levemente la producción de carne ovina en Oceanía. Si consolidamos a China como mercado para la carne ovina, es otra cosa que es un antes y un después. Imaginemos con 8 millones de ovinos que tenemos acá, abastecer de carne ovina a los chinos, con una población musulmana importante en el oeste además. Si eso se confirma, incluso para la carne ovina podría tener un impacto mayor que para la carne vacuna, porque la oferta es menor. El riesgo tal vez que yo veo con los ovinos es que si realmente vamos a tener faenas de vacunos cada vez más grandes, para un frigorífico entre faenar un vacuno de 500 kilos y faenar un cordero, o sea, lo que sí puede pasar es que los frigoríficos digan, pero ahora estoy con los vacunos, no me complique con los ovinos, y eso traiga una cierta inestabilidad. Pero desde el punto de vista de mercados, si consolidamos China para la carne ovina, tenemos que irnos en el largo plazo al 1-1 vacuno ovino en Uruguay. Entonces, si tuviese que presupuestar, yo sé que esto capaz que es demasiado arriesgado, pero no es un pronóstico. Si hubiese que presupuestar, yo supondría que los precios del novillo gordo van a estar en 2014 algo más abajo que los de 2013. Y esa franja que tuvimos 3 años entre 3.50 y 4 la llevaría a 3.30, 3.70. Yo pienso que si se sostiene el precio de exportación de Uruguay, algún frigorífico va a empezar la disidencia y va a decir, yo pago 2 centavos más, pero me abastezco, no tengo feedlot, me quiero posicionar porque se ha dudado de mi persistencia, lo que sea. Y en el largo plazo el precio de exportación es el que termina mandando. Entonces,
yo no esperaría algo dramático. Sí me preocupa que si no abrimos la exportación en pie rápidamente, el ternero por ahí se maneja como referencia de que con exportación en pie el piso es 1,90. Si el piso es 1,90, pienso que no se detiene la cría, que tal vez se reacomoda, capaz que en vez de tanto énfasis en terneros hay más énfasis en engorde, pero no creo que se detenga. Pienso que el cordero va a llegar a los $4 durante 2014 y que el precio de la lana lo presupuestaría parecido ahora, con un corrial en 3.30, 3.40 y las referencias actuales. No me aguanto sin hacerle otra apuesta a los amigos de Deloitte. Para mí el dólar a fin del año que viene, yo me juego un cordero abajo de 24 pesos. Me parece que, pero me interesaba antes de terminar mostrar esta gráfica porque el último dato de inflación, vi algún titular de la prensa que decía la inflación se desacelera. Se desacelera, pero es como un auto que va a 140 y tiene un murallón ahí, de 140 pasa a 120. O sea, si el 10% es la línea que no se debe cruzar, el año pasado hicimos esto y en diciembre hicimos a la Argentina un revalúo con la tarifa de UTE medio extraño. Y este año va a haber que hacer un revalúo mucho mayor porque si no, o sea, esto va rumbo al 10%. Para mí esto quiere decir la competitividad va a seguir adversa. El dólar va a seguir planchado y lo que decía Tamara del desfasaje con Brasil me parece un peligro enorme porque Brasil tiene una inflación que debe ser la mitad de la nuestra, tiene me parece una situación bastante más sólida y si Brasil quiere devaluar, devalúa. Uruguay si quiere devaluar, cruza el 10% y ahí entramos en una cosa que no sé, me parece que aumenta cualitativamente el nivel de incertidumbre. Entonces me parece que los temas macroeconómicos realmente son una luz bien amarilla. Quisiera terminar con, para mí, dos conceptos que son los, si hay que recordar dos cosas, yo quisiera que se recordaran esta. Para mí es clave la comida del próximo invierno. Eso a nivel macro va a ser clave. El que tenga comida del próximo invierno o se evita mal vender o se gana el comprar muy bien. Eso me parece que es el desafío que hay de acá a 7 meses, o sea, a la vuelta de la esquina. Y lo segundo, me parece que no tenemos que perder de vista. Yo creo que hay un paralelismo entre fútbol y carne que me parece muy asombroso, porque en 1950 éramos los uno de la carne y éramos los uno del fútbol. En 1960 ya íbamos, se estaban yendo los frigoríficos, ya agarrábamos la bajada. El año próximo, o sea, si le ganamos a Jordania, que yo digo, es de los pronósticos que uno puede hacer, tenemos que animarnos a pronosticar que le ganamos a Jordania. Todas las cadenas de televisión del mundo van a tener que hacer un informe sobre el Mundial de Brasil. Y van a decir, bueno, ¿y cómo fue el Mundial anterior de Brasil? Que hoy nadie sabe. O sea, si uno le dice China de Maracaná, el chino no va a entender. Pero el año que viene vamos a tener gratuitamente toneladas de horas de televisión donde van a mostrar el Mundial pasado y van a decir, Uruguay le ganó a Brasil. Mirá vos, no sabía. ¿Cuántos millones de personas van a decir, yo no sabía esto? Eso es una exposición y un posicionamiento gratis que vamos a tener que es incalculable como oportunidad. Y eso es lo que, o sea, cuando viene un extranjero a Uruguay, ¿qué dice? Carne y fútbol. ¿De qué se puede hablar con un extranjero que viene a Uruguay? De carne y de fútbol. Y si le ganamos a Jordania y estamos de nuevo en Brasil, eso es de enorme importancia, pero no porque pasemos a cuartos de final o a semifinales. Es de enorme importancia porque lo que ha cambiado la imagen de Uruguay es que en los mundiales anteriores batíamos el récord del expulsado más rápido de la historia de los mundiales. O sea, la lógica de Uruguay antes era pegarle a los demás, o cuando el juez miraba para otro lado, o cuando iba menos de 10 minutos de partido porque se arreglaba con una amarilla y lo ablandábamos al rival. Y así batimos el récord del expulsado en menos de un minuto de partido, Uruguay-Escocia. Ahora completamos una eliminatoria con 0 expulsados. Y cambiamos la imagen radicalmente. Eso es lo que me parece que como país nos significa un cambio que, o sea, es eso y es mandar novillo, cuando dice novillo que sea novillo y no que sea una vaca grande, y es
O sea, es un cambio de actitud que si lo consolidamos, tenemos para ganar algo enorme. Entonces, tenemos problemas macroeconómicos, China va a reventar, Argentina va a reventar más tarde o más temprano, Brasil se estancó, tenemos un déficit fiscal, tenemos un montón de cosas, pero tenemos la mayor oportunidad de la historia para el sector cárnico. Y por esto, porque por primera vez nos conocen en casi todo el mundo y nos tienen por serios, lo cual es maravilloso. Entonces, hemos recuperado posicionamiento. Lo que yo veo es que esto es un equipo, y es un equipo desde la sub-17 hasta los mayores. El sector cárnico no es un equipo. Lo que está pasando hoy muestra que la mayor es una cosa, la sub-20 es otra, y la sub-17, si podemos, la ninguneamos. Entonces, ahí hay una diferencia que me parece que este año no ayudó. Lo otro que me parece, y con esto sí termino, la competitividad pasa de lo tangible a lo intangible. Hay como un elemento de lo material a lo inmaterial. O sea, el consumidor ya da por un hecho que la carne es rica, es tierna y tiene un precio razonable. Pero además, le importa muchísimo más lo intangible. Produce calentamiento global, se trata bien al animal, el trabajador tiene seguridad social, trabajan niños, todo eso lo van a mirar cada vez con más énfasis. Y en particular lo del tema de la huella de carbono, donde ahí Uruguay tiene que hacer un trabajo fuerte para minimizar la emisión de carbono y para justificar sus prácticas de manejo, digamos. Hace poco se divulgó este mapa, ¿cómo sería el mapa si se derriten los polos? Y el LATU, por ejemplo, no queda, ¿no? La cancha de Rampla tampoco. O sea, se divulgó para todo el mundo. Y realmente este es un tema que el consumidor lo va a mirar. Lo mismo pasa con las hormonas a Estados Unidos. No es que la hormona llegue al churrasco. Aunque no llegue al churrasco, el consumidor dice, ese animal tiene que con su mismo esqueleto soportar una carcasa 30% más grande y se cae y está mal. Es intangible, absolutamente intangible, pero te quita los mercados. De modo que yo creo que Uruguay tiene que trabajar como ganadería que pasó a la primera división en 2003 y que se consolidó en primera división. Tiene que pasar muchísimo a esos temas de sustentabilidad que planteaba el presidente de FUCREA, Romeo, al comienzo de la actividad. Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención y quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias.